Es esa incapacidad. Primero, probablemente lo más grave que ha ocurrido desde el punto de vista de una institución como es el gobierno de una nación, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más grave ha sido la opacidad informativa, la falta de transparencia, la incapacidad ni siquiera para enfrentarse a una rueda de prensa abierta y libre de los medios. Y tan grave como eso, la incapacidad de los medios para exigir al gobierno que fuera transparente, que permitiera de verdad que los periodistas pudieran informar en libertad. Es decir, ha habido una connivencia entre una parte muy importante de los medios de este país y el propio gobierno para ofuscar, para oscurecer la información que se ofrecía a los ciudadanos. Pero ¿qué ha quedado al final? ¿Qué ha quedado? Ha quedado que España es el país con más muertos por millón de habitantes si haces una contabilidad real, porque en este momento sería el tercero, después de Bélgica y creo que Inglaterra, pero en la práctica la contabilidad que han llevado esos dos países ha sido muchísimo más exhaustiva y además dando por fallecidos por COVID a personas que ni siquiera se confirmaba que habían fallecido por COVID, como el caso de Bélgica. El caso es que, hechas las estadísticas de forma seria, España es el país que peor ha gestionado la pandemia, el que peor, desde el punto de vista de personas fallecidas por cada millón de habitantes. Esa es la realidad que podemos contar hoy, 6 de julio, por cierto. El chupinazo acabaría de ser ahora mismo y supongo que vamos a preparar nuestro propio chupinazo. Claro que sí. ¿No? ¿Y tú estarías con ganas de ir? Pues yo me hubiera puesto el pañuelico rojo, pero hay que reconocer que es, desde mi punto de vista, hoy incompatible con ese funeral por las víctimas y, por tanto, vamos a dar un chupinazo para que la gente recuerde que hoy en Pamplona comenzaban esas fantásticas fiestas. Pero bueno, y decía, y segundo, por no irme del hilo, y segundo, los sanitarios, que ha sido el grupo de personas más penalizado, porque tienen el índice de contagios más alto entre toda la población, como es obvio, pues también han estado en la más absoluta cercanía con los pacientes, ¿no? Pero la incapacidad de un gobierno y de unas comunidades autónomas para proteger a sus sanitarios ha sido tremenda. El que diga que solo el gobierno, yo creo que no habla de forma objetiva. Las comunidades autónomas tampoco lo fueron. Es decir, aquí no previó nadie. No previó nadie. Eso es verdad. Las competencias en sanidad las tienen las comunidades autónomas. Las competencias en pandemias la tiene el gobierno. Las competencias en residencias de mayores las tienen las comunidades autónomas. Las competencias desde un determinado día de marzo que las asume Pablo Iglesias las tiene el gobierno. Bueno, todo eso ha sido un totum revolutum de irresponsabilidades, tirándose los trastos unos a otros, quitándose responsabilidades de encima para dárselas al de al lado. O sea, ha sido un espectáculo tan bochornoso que desde mi punto de vista, eso es solo explicable por la falta completa de preparación profesional y personal para asumir una tarea de gobierno. Gobernar un país es una cosa muy seria. Y cuando ves en virtud de qué se nombra a las personas que van a gobernar, te das cuenta que es que no se lo toman en serio. En el fondo creen que como va a mandar solo el presidente del gobierno, todo lo demás es irrelevante. Y a quien pongan es irrelevante porque no van a hacer nada. El problema es que no solamente no hacen nada, sino que lo que hacen lo hacen mal. Pero en un asunto tan importante como la salud, lo que tenía que haber hecho este gobierno es prever, porque tenía desde enero información suficiente. Y como tenía información suficiente, tenía que haber previsto una serie de situaciones. Y tenía que haber alertado a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas haber previsto el número de UCIs, haber previsto los respiradores, haber previsto el material de protección de las EPIs para los sanitarios, para las señoras de la limpieza de los hospitales. Por cierto, sector del que no se ha hablado en absoluto, que también estaban contagiándose prácticamente de la misma manera, porque han tenido que estar en los quirófanos, en las UBIs, limpiando, y tampoco tenían elementos de protección. Es decir, que nos encontramos con que se ha gestionado muy mal, y se ha gestionado muy mal, porque en el fondo los políticos, eso del gobierno, solo se lo toman como un ejercicio para dominar a los demás. El ejercicio del poder no es un ejercicio de responsabilidad y de servicio público, es un ejercicio de dominio de los otros, de poder sobre los otros.
Y además, en el caso de estos tíos, en el caso de Sánchez e Iglesias, es un ejercicio de control social y de cambio social hacia un determinado modelo. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, eso no es compatible con poner a gente seria para gestionar el dinero, para gestionar la sanidad, para gestionar la educación, para gestionar las cosas importantes, la seguridad de las gentes. Y todo eso no se concibe en la forma de hacer política hoy. Por eso me parece que deberíamos nosotros, estamos atentos a eso y es lo que constantemente denunciamos. Porque además el dinero público, y lo llevamos diciendo desde el 12, el 13 de marzo, y tú me lo has escuchado muchas veces, si es habitualmente sagrado, porque sale de los bolsillos de los más indefensos de la sociedad también, ahora es sacratísimo. Ahora el dinero público hay que mirarlo, vamos, con lupa, cada euro, hay que cogerlo y decir, ¿y esto en qué lo usamos? Bueno, pues lo están usando de forma completamente arbitraria e injusta, porque cada euro que se usa en los lobbies LGTBs no se usa en esa mujer que ha estado cotizando 40 años y que ahora tiene una pensión de 400 euros y no puede prácticamente comer. Y no se usa en ese discapacitado que está todavía, que está por supuesto en casa de sus padres y sus padres no tienen dinero para llevarlo a un colegio especial, para darle la atención que necesita. Ese euro que se llevan esos que bailan en taparrabos el día del orgullo gay, no se lo llevan la gente que de verdad lo necesita. Y eso es una estafa, eso es un enorme robo. Un enorme robo que defienden esos tíos, que además defienden un modelo antropológico de manipulación y de escandalización de los niños, que es la parte más indefensa de nuestra sociedad y que más tenemos la obligación de proteger. De todo eso es de lo que tenemos que seguir hablando, María. En fin, perdóname este introito. ¿Tú por qué tan crees largo. que no va Pablo Iglesias tampoco? ¿Porque es incapaz de ir a un funeral religioso o porque quiere permanecer escondido? Porque no tienen ni puñetera idea de lo que es una representación institucional. No sabe qué son las instituciones, que son aquello que permanece cuando las personas pasan. No tienen ni idea de lo que es el servicio público, no tienen ni idea de lo que es, insisto, la representación del Estado, de un gobierno, que es una cosa muy seria porque son 47 millones de habitantes los que están ahí representados. Y no son sus jorobaos 4 votantes. No, son 47 millones de personas que creen que al frente de eso está gente seria, gente preparada, gente lúcida, gente profesional, gente honrada. Pero es que Pablo Iglesias, ¿cómo puede representar a nadie? Si lleva mintiendo ya 2 años con el tema de una puñetera tarjeta. Lleva 2 años mintiendo. Han llegado a utilizar, se han dejado utilizar los fiscales anticorrupción, que es una de las cosas más graves que yo he visto en democracia en este país. Que unos fiscales anticorrupción estén en connivencia, sean el novio de Podemos. Unos fiscales anticorrupción, el señor, no sé, Estampa y el señor Serrano, más los que en este momento les están protegiendo y no han movido un dedo ni una ceja al darse cuenta de que las cosas iban así, ni siquiera haya una investigación abierta, María. ¿Cómo es posible que no se les haya apartado temporalmente? Imaginaros si es grave lo que han hecho. Es que esos señores disponen de la vida, de la libertad y de las haciendas de la gente. ¿Y qué tratamiento están teniendo? Hoy salía en Radio Nacional de España hablando del Tribunal Constitucional el Cándido Conde Pumpido, Nuria María Encarnación Roca, me parece, y otro señor. Las grandes bondades del Tribunal Constitucional, ¿no les ha preguntado nadie por qué no el Tribunal Constitucional no ha emitido un fallo ante una demanda urgentísima de Vox por el tema del decreto de alarma? ¿Y 10 años sin emitir un fallo con la ley del aborto? 11 y 12. 10 era cuando empezamos Sí, a protestar. ya llevamos diciendo 10 años, 2 años, ¿no? 2 o 3 pero vamos, años. Vamos pero diciendo ¿qué nos 10 hablan del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es una mandanga. Una filfa, sí. Es un engaño de las españolas. No da ninguna garantía de protección de derechos y libertades fundamentales de los españoles. No sirve para nada materialmente, más que para ratificar determinados abusos constitucionales en determinadas leyes como la del matrimonio homosexual, o como el procés en Cataluña, o como el Estatuto de Cataluña en su momento, que era un disparate completo, que regulaba hasta el transporte funerario por carretera. Un estatuto en Cataluña que lo recordaréis, y que hizo que Montilla, el actual consejero de Enagás, saliera en manifestación contra la sentencia del Constitucional, que por cierto era otro disparate. Tardío, por cierto. Tardío y disparate.
Y tenemos que ver cómo los Montillas, Pepe Blancos y Gallegos ya se han instalado en Enagás. No ha habido nada que hacer, da igual lo que hayas denunciado, da igual que hayas dicho que Enagás es una empresa que se privatizó de forma completamente irregular en el año 94, que se revendió en el 97 lo que quedaba, que todo eso se hizo sin publicidad y sin nada, que se la quedaron 4 amigos y que ahora sirve para colocar a Isabel Tocino, para colocar a Ana de Palacio, para colocar a Pepe Blanco y para colocar a Pepe Montilla. A 160.000 más otras gabelas. Es que estamos hablando de que es la utilización, insisto, del dinero es completamente injusta y arbitraria. Y encima esos tíos nos vienen a dar lecciones luego. Eso sí, se suma mucho LGTB, mucho tal, hasta el gas lo ponen en el LGTB, pero el dinerico para ellos. Y los pobres que se joroben. Los pobres que se joroben. Ellos no tienen acceso a nada. Pero esos iban de socialistas, de comunistas, de... ¿Pero qué nos están contando?